Y mi sensación es que conforme han ido pasando los años, cada vez soy menos libre. Cada vez existen una capilla de hipermoralistas que se han autoproclamado salvadores del planeta, salvadores de la humanidad, salvadores de las mujeres, salvadores de los negros, de los asiáticos, de los mapuches, de los mediopensionistas, de los asiáticos, de los que miden menos de 1,50 m. En fin, tiene una serie de capillas que constantemente me están diciendo qué es lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir, qué tengo que pensar e incluso hasta ahora qué es lo que tengo que comer. Entonces, claro, yo cuando empecé a escribir hace 4 años en redes sociales, yo siempre lo hice con una premisa y era decir lo que pensaba. Nunca he comprendido por qué tenemos que preguntar a esta capilla de indeseables si podemos o no podemos opinar sobre ciertas cosas, o si ciertos debates tienen que estar o no estar prohibidos. Con el paso de los años, lo que vemos es que cada vez es mayor el temor que tiene la gente a decir lo que piensa, que es cada vez mayor la cantidad de linchamientos virtuales, estos nuevos linchamientos que nos recuerdan a otras épocas, que ahora se dan de forma virtual, pero no deja de ser la muerte virtual y por ende la muerte social. Y cada vez son mayores los debates prohibidos, cada vez la libertad de expresión se persigue más, y cada vez se acosa con mayor intensidad al distinto. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, está claro que, como decía Fer, los sentimientos es lo que se está utilizando para que ciertos debates no se puedan dar. Y este mecanismo se hace siempre bajo el mantra de la solidaridad, de la seguridad, del bienestar, del bien común, del colectivo. Siempre bajo esta retórica buenistas y estas buenas intenciones que algunos prevén en sus políticas, en realidad lo que se esconde es el viejo totalitarismo de siempre. Sin embargo, nosotros lo que vemos es que este proceso, cuando uno dice, bueno, ¿cuándo empieza todo esto? ¿Por qué estamos en esta situación? La historia es maravillosa. En realidad nosotros, por mucho que nos creamos que somos muy importantes, no somos más que una insignificante mancha de un proceso histórico. Y lo que nosotros estamos viviendo ya se vivió en el pasado. De hecho, todo lo que ocurre ya ha ocurrido antes. Es cierto que cambian los protagonistas, es cierto que cambia el contexto, el avance tecnológico, pero en realidad nuestro proceso no difiere mucho a esos regímenes totalitarios que utilizaron los sentimientos para acabar imponiendo un dogma ideológico. ¿Y cuándo nace todo esto? Cuando uno observa que en el año 89 cae el muro de Berlín. El fracaso del socialismo es tan injustificable, tan deleznable, tan demoledor, que a partir de ahí el sujeto político en el que habían cimentado todo, que era el obrero, observan cómo el obrero los abandona. Porque a fin de cuentas el obrero dice, bueno, esto de vivir en un sistema semicapitalista, que en muchos aspectos no es capitalista del todo, al fin y al cabo no está tan mal. Esto de hacer la revolución proletaria a mí no me interesa. A partir de ahora abandono esa idea y esa intención. Y además lo comentaba Fer, y esto es muy importante. Uno puede ser un operario, pero es un sujeto político que puede variar. Hoy puede ser operario, mañana puede ser empresario. Sin embargo, hay que buscar una serie de nuevos sujetos políticos que sean invariables. Hablaba Fer de esa discusión que existe entre las feministas actuales y porque, claro, si ahora las feministas que habían utilizado a la mujer, es decir, usted nace mujer y se va a morir mujer, esto consiste en que es un constructo social y que si yo mañana voy al funcionario de turno le digo que me siento mujer, a partir de ese momento soy mujer, entonces de nuevo volvemos al mismo problema, y es que el sujeto político es variable. Entonces este racimo de nuevos sujetos que se están utilizando como siempre para dividir a la sociedad, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que todos los regímenes totalitarios siempre su primera premisa es dividir a la sociedad. Es imposible que eso triunfe. Hay que crear esa figura de buenos y de malos. Esto lo estamos viendo en los últimos años de forma muy acelerada. Los objetivos de esa futura ley contra el racismo, en línea con el plan antirracista de la Unión Europea, será reconocer el racismo sistémico, el racismo estructural que está presente en la sociedad española. Y debemos, por tanto, comenzar reconociendo esa realidad, del mismo modo que hemos reconocido que existe machismo de forma estructural en nuestras sociedades, también existe el racismo y la xenofobia. Nuestro país, nuestras fronteras, así como las fronteras europeas, no están exentas de esta realidad y es urgente que lo reconozcamos y que pongamos encima de la mesa las políticas públicas que nos ayuden a acabar con la discriminación racial. Pero claro, dicen, algunos lo llaman marxismo cultural, otros políticas identitarias, pero ¿cuál es el objetivo final de todo esto? Cuando uno lo analiza, ve que al fin y al cabo el final de ese camino es el mismo que intentaron imponer a principios del siglo XX y es la creación de un Estado totalitario omnipresente que rija nuestras vidas. Y ante esto nos encontramos cuando la gente dice, bueno, ¿quién puede salvar al ser humano del fin de los tiempos, de este apocalipsis inminente
que está a punto de llegar con el cambio climático? El Estado. ¿Quién puede salvar a las mujeres de este feminicidio constante que vivimos en nuestros días? El Estado. ¿Quién es el que puede conseguir acabar con el racismo? El Estado. ¿Quién es el que puede conseguir la indeseable igualdad entre distintos? El Estado. Si ustedes observan el funcionamiento de todos estos nuevos dogmas, yo en el libro he cogido los más importantes, que son el cambio climático, el feminismo, el racismo, la cuestión de la igualdad y también la redistribución de la riqueza, que es un punto muy importante. Si ustedes observan ese funcionamiento, el final del camino es el mismo, es otro tipo de mecanismos, de herramientas que se utilizan, pero al fin y al cabo el mensaje es: necesita usted tener un Estado omnipresente que le diga qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer.